Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer segundo de Crónicas, capítulo 21. Capítulo 21, pero en el capítulo 20 que estuvimos tocando en el video anterior, no fue que se me olvidó, sino que ya lo tenía considerado para tocarlo en esta parte, y es los últimos versos del capítulo 20. ¿Por qué? Porque termina ese capítulo antes de estos dos versos como trayendo entre paréntesis un suceso de la vida de este rey Jehosafat que hizo antes de que él durmiera con sus padres. Pero ya versos antes había dicho los años que había reinado y que todo lo que había hecho estaba en el libro, como termina hablando de casi todos los reyes. ¿Y qué es lo que dice en estos versos que nos ayuda a seguir recordando y aprendiendo sobre la vida de estos reyes, que nos enseña la humanidad que había en ellos, su fortaleza, sus debilidades y cómo el Eterno se relaciona con su pueblo? Y traen estos sucesos, como dice Shaul, para que nosotros no caigamos en el mismo ejemplo o para que seamos imitadores, ¿verdad?, de las cosas que realmente ellos hicieron. ¿Y qué es lo que dice en estos versos? Que es el verso 35, 36 y 37, que son los últimos versos del capítulo 20. Dice, después que habla sobre los hechos que aparecen escritos en el libro de este profeta Jehu, hijo de Anani, dice, Veyahareihem et tahaber Jehosafat melech Yehuda im Jocosías melech Israel hu Hirzia Hirashia la asó. Y después de el suceso, y cuando habla después del suceso, pues es después de que el Todopoderoso los hubiese liberado de esa guerra, de esa opresión que tenían los de Yehuda, y clamaron al Eterno diciendo, vienen todas estas multitudes hacia nosotros y no sabemos qué hacer. Y el Eterno le dice por medio de un profeta, que ya lo tocamos en el video anterior, esténse quietos, porque la guerra no es de ustedes, sino es mía. Vayan, salgan a su encuentro, pero no alcen ni tan siquiera la mano. Alaben, glorifiquen mi nombre y vean cómo yo elimino a sus enemigos delante de sus ojos, sin que ustedes tengan que alzar aunque sea un dedo. Pues después de todo esos sucesos, dice que Josafat hizo amistad con Ocosías, rey de Israel. Y él, que obraba impíamente, Javerá, y se relacionó, se hizo esa compañía, esa amistad, y Mo la azot, o sea, hizo ese trato con él para hacer Hanabiot la lejet Tarshish, para hacer navíos y ir a Tarshish. Beasei Hanabiot
Bet Ezión Geber. Y hicieron navíos en Ezión Geber. ¿Y qué sale de este suceso? De este suceso podemos aprender muchas cosas, inclusive cuando estemos leyendo el capítulo 21, eh, también vamos a tocar esa relación que hay. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Josafat se le amonestó por haber hecho un emparentamiento con Acab. Y en el capítulo 21 vamos a ver qué clase de emparentamiento fue el que hizo. Porque cuando hablemos de su hijo vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, no solamente se emparentó con Acab, sino que comenzó a ser partícipe de manera indirecta a asociarse con aquel que estaba en rebeldía en contra del Eterno. Y fue a ayudarlo a ganar batalla, a extenderse, a acrecentarse. Y Josafat ya había sido amonestado por eso. Josafat lo amonestaron, le dijeron, ¿por qué tú te juntas con el impío y con el que aborrece al Eterno? Con el Soré y Moré. ¿Por qué? Y debido a eso, Josafat aprendió momentáneamente y comenzó, pero ¿por qué se nos olvida? Comenzó a hacer lo bueno, pero ¿por qué se nos olvida y comenzamos? Y aquí es donde vamos a poner ese pie forzado para ver qué fueron las posibles causas y qué realmente pudo haber llevado a Josafat a esto, al punto que tenemos que nosotros vernos ahí, porque nosotros somos seres humanos y también estamos expuestos a eso. Y tiene mucho que ver con lo que ya hemos dicho, por eso es importante eh, acordarnos de todo el contexto, para que nosotros nos esforcemos. Esfuérzate y sé valiente. Medita en esta palabra de día y de noche. Porque cuando tú estás haciendo eso, a veces nosotros podemos llegar a la conclusión, ay, si ya yo he leído la Biblia, ya ese libro ya lo leí, ¿por qué lo voy a tener que leer otra vez? Ay, porque la palabra del Eterno es la sabiduría más impresionante que va a haber en toda la historia de la humanidad. Y nosotros, al aprenderla y al masticarla y volverla a leer y a estudiarla, es como si realmente el Eterno nos estuviese dando un alimento nuevo. Por eso también se le llama como el maná. ¿Y qué significa ese alimento nuevo? Como si nos estuviese puliendo, puliendo. Es como aquel que está lijando una herramienta y vuelve al otro día y la lija. Y vuelve al otro día y la lija. Y, vuelve. Y me acuerdo de que yo, por lo menos en lo personal, ¿verdad? No viví esa época, ¿verdad? En una etapa de adultez. Era un niño. Era un niño. Pero me acuerdo que llegaba yo a veces a lugares donde mi mamá me llevaba a visitar no sé, al tío o visitar a un familiar X, o yo iba con alguno de los amigos y íbamos a casa Y cuando eran esos lugares, algunos de esos lugares, esa escena en donde llegabas a la casa y veías al señor de la casa en una esquina debajo de un palito, sentado, amolando un machete. Y ahí se quedaba él horas amolando ese machete.
Y eso era no sé si era una manera de liberar el estrés, no sé si era ya una costumbre, no sé si era por pasión. El punto es que ese machete estaba listo siempre para ejercer la función por la cual él lo estaba amolando. Siempre estaba. Porque sí, hay gente que es así. Hay gente que tú puedes ver alguna herramienta, por ejemplo, ese machete, tú lo podías ver de una manera y él tal vez si no lo molaba un día o dos, pensaba ya que no estaba cortando como a él le gustaba. No, no, es que no me gusta cómo está cortando, eso significa que necesito molarlo más. Y uno lo miraba tal vez y decía, pero si eso está, que corta hasta un pelito sin tener que aguantarlo. Eh, Así tenemos que ser nosotros, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Para estar siempre buscando cómo ejercer la, el propósito y las ordenanzas que se nos han dado. Y más que eso, es estar apercibido para no llegar a caer en semejante situación. ¿Y en qué situación fue la que cayó Jehoshaphat? Que a pesar que se le amonestó y le dijeron no te emparentes, no te asocies con los reyes de Israel porque ellos están bajo disciplina, están bajo el juicio del Eterno. ¿Por qué? Porque lo han abandonado, porque se han ido y han dejado la Torá. Y Josafat estuvimos diciendo y preguntándonos, ¿cómo puede ser que un hombre tan espiritual, tan devoto, tan avivado, con las cosas del reino, estimulando a todo el mundo, a todo su pueblo, a todo su reinado, a que le sirvan al Eterno, quitando muchos de los lugares altos, llegó al punto de dejarse influenciar a ese punto, dejarse influenciar por, por Joab, por, por Acab, perdona, por Acab. Y tan fácilmente dejar que Acab se disfrazara y él fuese. ¿Qué realmente? Y vemos cómo entre esos lapsos del peregrinar de este hombre, siervo del Eterno, Josafat, rey de Israel, de Judá, volvía otra vez. ¿Qué era lo que lo atraía tanto a seguir apegado con el impío, con el que no le obedece en ese momento que no estaba obedeciendo al Eterno? Debido a eso, pues obviamente como el Eterno a quienes ama, corrige, pues dice, Vegit Navao Eliezer ben Dava me migrasha al Jehoshaphat le emor. Entonces vino la profecía de Eliezer, hijo de Dodava de Maresha, contra Josafat, diciendo, que Javereja im Ogozia Peret Yuevhei et Maaseja ve Yavero Anavia ve'elo Azaru Lalejet al Tarshish. Le dice claramente, por cuanto hiciste esta compañía con Ogozia, has roto Yuevehei, tus obras, y las destrozará los navíos, y no pudieron ir a Tarsis. Que le dijo, por más que te esfuerces, por más que quieras hacer las cosas a tu manera, yo soy tu padre y sé lo que es conveniente para ti, y no prosperarás en esto. Y así mismo fue, no prosperaron.
Pero ahora vamos a ver las características de este hijo de Josafat, quien fue el que reinó en su lugar, para ir descubriendo y atando cabos sobre los sucesos de acá. Y basado en mi eh, teoría, se podría decir así, y entendimiento sobre los sucesos. Es importante uno hacer eso porque cuando uno ata a cabo y busca la manera de entender, uno se mete en el escenario. Y en mi caso personal, comienza el Todopoderoso de una otra manera conforme el conocimiento que me ha dado, a entender, no solamente por entender la escritura, que es una de las cosas primordiales, sino a que cuando uno esté en situaciones similares, que ese es el propósito principal, si se podría decir, en nuestras vidas, que sea para aplicarlo a nuestras vidas, siguiendo las pisadas del Mesías Yeshua, para nosotros aplicarlo a nuestras vidas, porque de qué vale que lo entendamos, entre comillas, de manera intelectual, pero a la hora de hacerlo, son otros 20 pesos. Se dice fácil en nuestro país, en el país en el que he nacido y me he criado, decimos, con la boca es un mamey. Con la boca, fácil. Cualquiera dice, voy a construir esto y lo voy a derrumbar y voy a hacer algo más grande y me voy a hacer de mucho dinero y voy a ayudar a todo el mundo con la boca. Pero cuando está ahí en plena acción, pues, y yo creo que de eso, los políticos saben mucho. Porque en sus campañas prometen todo. Pero cuando están en ese lugar, en la silla, y se le da la oportunidad a ver si puede cumplir todo lo que dijo en su campaña, se da cuenta de todos los obstáculos que tiene para poder ejecutar aunque sea el 5% de todo lo que prometió. Entonces se da de cuenta que con la boca es un mamey. Con la boca pueden decir y ofrecer lo que sea, pero cuando están ahí se sabe que no dependen solamente de lo que ellos digan, sino de muchas otras cosas. Ni depende del deseo ni del anhelo de la persona, sino de muchos factores. Y esa es la prioridad, que nosotros aprendamos de esto para aplicarlo. Y cuando nos presentemos en situaciones como esta, digamos, yo me acuerdo que escuché y estudié la historia de Acab con Josafat y Josafat después volvió y qué fue lo que pudo tal vez haberle llevado a eso y veo que tal vez a mí me está pasando, pues tengo que aprender de eso y no llegar. O si tal vez ya hemos llegado a ese punto, reflexionar y decir, no, hasta aquí. En el verso 1 del capítulo 21 dice, Beyisheb, Jehosafat y Abitai, y durmió Josafat con sus padres, Beyikaber im Abotai, Beir David, Beyimalech, Jehoram, Benu Tahati. Y durmió y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó Joram, su hijo, en su lugar. Veló Ahim Beni Jehoshaphat Arzariah Beyehiel Uzakaria Azariah Be Mijael Be Zafia Kol Ale Benei Jehoshaphat Melech. Aquí dice Melech Israel, pero es Melech Yehudá.
Bueno, desde el punto de vista porque Josafat fue rey de Judá, no de Israel. Y dice que fueron los hijos hermanos de Jeroam, de Jehoram, el hijo de Josafat, sus hermanos, y los mencionas por nombre. Azaría, Jehiel, Zacarías, Azarías, Mijael, Miguel, Zefatías, todos estos hijos de Josafat, rey de Israel, dice. Veyiten lahem, Aibehem, Metanot, Rabot, Lekasef, U Lesahav, Beli, Madanot, Im, Ari, Metzorot, Beyehudá, Beet, Ami Malha, Natem, Le Yehoram, Kihu, a Vacor. Y había dado a ellos, Jehosafat, su padre, dones muchos, plata, oro y objetos preciosos y ciudades fortificadas en Yehudá. Pero el reino se lo dio a Jehoram porque era el primogénito. Hizo lo que normalmente todo padre hubiese hecho y que conforme al término, ¿verdad?, de la cultura, era el primogénito, era el heredero principal de lo que su padre dejaba. Era el sucesor. Y es interesante porque menciona a todos sus hermanos. Todos los reyes anteriores también tuvieron muchos hermanos. ¿Sabes? Tuvieron muchos hijos. Y solamente mencionaba al sucesor. En este caso menciona a sus hermanos. ¿Por qué? Porque nos quiere narrar qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Veyikam Jehoram al Mimalhot Abia Veyit Tahasek Veyiharag al Kol Ahi Bejareb Gam Meshri Yisrael. Alzó pues Jehoram al reino de su padre y se hizo fuerte y eliminó a todos sus hermanos a espada y también a los príncipes de Israel. Ben Shelshi Ushtim Shana Jehoram Bemalhot Shemona Shanim Melech Jerusalem. Y tenía 32 años Jehoram cuando reinó y 8 años reinó en Jerusalén. Vayalech Baderech Malchi Yisrael Kaasher Azah Beit Ahab Ki Bat Ahab Haita Lo Isha Veyaas Arab Be'einai Yuhevehei. Y aquí está la clave que nos ayuda a entender la posibilidad más alta, desde mi punto de vista, del por qué Jehosafat se unía y persistía, a pesar de que lo amonestaba el Todopoderoso, cedía por un momento y luego volvía a buscar esa relación con el reino de Israel. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, hablando de Jehoram, no de Josafat, Jehoram, su hijo, como lo hizo la casa de Acab, porque la hija de Acab era para él su mujer,
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, que cuando dice que Josafat emparentó con la casa de Acab, es que le dio su hijo para su hija. O Acab le dio entre su, tal vez, sutileza, movió el corazón del hijo de Josafat a tal punto de que utilizó a su hija para entretejerlo con su reino. Y siendo ya Joram príncipe de Israel en ese momento, sucesor ya por default de Josafat, teniendo ya todo ese poder en sus manos, de decir, yo voy a ser el próximo rey, yo voy a ser el próximo rey, y yo quiero tener a la hija de Acab como esposa. Ya ahí nos vamos a evitar el que nos ataquemos unos a otros. Vamos a hacer otra vez un solo reino. Y en mi teoría, este rey que ya se sabía que era un malvado, el hijo de Josafat, y vimos ya lo primero que ya tenía planificado él, una vez se fortaleciera en el reino. Eliminar a todos sus hermanos, o sea, quitar a todos los posibles contrincantes o sucesores de él. A todos. A que el pueblo no dijera, espérate, pero es que ya este hombre Jeroboam está haciendo todo al revés. Se ha ido con los del reino de Israel. Vamos a quitarlo y a poner a uno de sus hermanos que tal vez son mucho más justos que él. Pues él se quitó esa amenaza. Y lo que me da a mí, por las experiencias que uno ve y por lo que está relatado, que este hijo, que ya estaba en una edad, porque empezó a reinar a los 32 años, no era que era un bebé, ya tenía sus años, ya estaba, y se acuerdan que cuando Josafat fue con Acab, que se dice que emparentó, pues porque ya el hombre ya estaba casado, o sea, fue a casarse ya se había casado con su hija, con la hija de Acab. O sea, que sabía, y desde mi punto de vista, este hombre fue el motor manipulador de su padre. Manipulaba a su padre y lo obligaba de una manera emocional a mantener una relación con el reino del norte, a mantener una amistad y a buscar esa correlación de participación activa, no solamente de respeto al reino de Israel, no lo voy a atacar, lo voy a dejar en su mundo, no, lo llevaba a papi, vamos para allá, pai, así decimos acá en Puerto Rico, pai, papá, vamos a volver son nuestros hermanos, somos parte del mismo pueblo de Dios. Todas esas manipulaciones. Vamos a ir No, pero es que esa gente, el Todopoderoso me dijo que están bajo disciplina, que se han apartado de los mandamientos, que no solamente se han apartado, sino que ya no reconocen la autoridad que el Eterno estableció aquí en Jerusalén. No solamente eso, sino que se han ido a otros dioses, a adorar otras deidades. No, pero tú vas a ver, tú no tienes que hacerlo, vamos para allá, es que ya me amonestaron una vez que no me asociara con ellos. Sí, pero eso era Acab, ahora está este Ocosía. Pero que Ocosía anda igual que su papá. No, tú vas a ver que es diferente. Y no se sabe si detrás de esa manipulación de su hijo estaba la manipulación de la hija de Acab.
Ustedes nunca quieren compartir con nosotros acá, con los de Israel. Tu papá tiene toda la autoridad y el poder para unirnos como un solo pueblo, para ayudarnos. Mira, ahora mismo necesitamos una barca, unas embarcaciones. Y tu papá nos puede ayudar. ¿Y por qué no nos ayuda? Es más, ayúdanos tú eres su sucesor. Voy a convencer a mi papá. Y este niño malvado, o ya joven, que tenía a su papá tal vez en la palma de su mano, y su papá tal vez le había delegado ya la mayoría de las cosas del reino, comenzaba a manipular y a influenciar. Y es lo que hemos venido diciendo en videos anteriores. Tenemos que esforzarnos y ser valientes y ser firmes. Que se vuelvan ellos a nosotros y tú no te vuelvas a ellos. Esas manipulaciones de familiares, de amistades, de aún esposos o esposas, a que nosotros participemos de las cosas que no le agradan al Eterno. Tenemos que andar astutos, mansos pero astutos, y con una firmeza que es la que en el fin es lo que le agrada al Eterno. Escogerlo a Él por encima de todo. No es enemistarnos, no es rechazarlos, no es desaparecernos, no, es mantener nuestra postura firme. Usted es mi familia, usted es mi amigo, usted no vas a dejar de serlo, pero no puedo participar en eso. No puedo participar en eso. Si llega el caso extremo en donde comienzan a que tú sientes que te están tratando de coaccionar, de manipular, de, ¿cómo se le puede decir eso? De chantajear, como que si no lo haces no nos hablamos, si no lo haces olvídate de mí, si no lo haces pues no lo voy a hacer. Porque ahí es más cuando te están demostrando que realmente ni te quieren ni te respetan. Y esto es importante que nosotros lo expliquemos, aunque tal vez algunos y muchos de nosotros no lo estemos viviendo, pero sí sé que hay gente que o lo ha vivido o lo hemos vivido ya en una ocasión, o podemos estar en este momento siendo atacados en esas áreas, en donde para hacer socialización con ciertas personas, siempre busca la manera de que nosotros participemos de manera directa o indirecta en las cosas que nosotros no queremos participar. Y este hombre eliminó a sus hermanos y anduvo haciendo lo malo delante del Todopoderoso. Y la misericordia del Eterno es tan grande que dijo, este hombre es un malvado y yo me voy a encargar de él. Pero no todo Yahudá va a sufrir por causa de este impío. Dice, Velo Aba Yuevehei Lehashit et Beit David le Ma'am Abrit Asher Karat le David Bekaasher Omer Latet lo Nir u Lebenei Kol Hayamim. Y no, a pesar de eso, no quiso Yuevehei destruir
a la casa de David, porque había hecho a causa del pacto que había contractado con David y como le había dicho que daría a él una lámpara y a sus hijos todos los días. Benjamí, Pesha, Edom, Metahat, Yad, Yehudá, Bella Amalek, hicieron reinar, y se reveló en sus días Edom de Ested y de la mano de Yehudá, y le hicieron reinar Eliahem Melech a ellos sobre el rey. O sea, escogieron un rey sobre ellos, ya no estaban bajo el dominio del reino de Yehudá. Bella Aver, Yoram, Im, Arim, Bekol, Arrejeb, Imo, Bellahikam, Laila, Vayech, Edom, Hasubab, Elei, Beed, Zarim, Arejeb. Y en sus días se rebeló Edom y salió de su reinado. Y entonces Jehoram comenzó con sus príncipes y todos los carros consigo. Y sucedió que se levantó por la noche y hirió a algunos de los edomitas que se habían acercado a él y a los comandantes de sus carros. Beapesha, Adom, Mitahet, Yad Yehudá, Ad Hayom, Azeh. Y se rebeló Edom de la mano de Yehudá hasta este día, Az Tepesha Libna Beat Hahi Metahat Yado Ki Azob Ed Yuhevehei Elohei Abeitei. Y también se reveló Limna en el mismo tiempo de Ested de la mano, porque habían dejado a Yuhevehei el Elohim de sus padres. Y esta es una de las cosas de las cuales uno examina y dice, ok, la manera en la cual el Todopoderoso nos llama la atención. Cómo el Eterno comienza a disciplinar a sus hijos, a su pueblo. ¿Cómo es? Llamando su atención. ¿Y cómo llama nuestra atención? ¿Cómo llama nuestra atención? Quitándonos ciertas cosas. Es una de las maneras, no estoy diciendo que siempre es de la misma manera, pero una de las maneras es eso. Cuando vemos que las cosas no están andando muy bien, cuando vemos que lo que debería ser normal ya no es normal, cuando vemos que logramos ciertas cosas por su misericordia y de momento, de la nada, eso que teníamos ya no es útil. Y son señales que nos dicen, espérate, hay que buscar dirección del Eterno, porque no es normal. No es normal. Ellos fácilmente tenían todo el poder para seguir dominando a Edom y a Libna. Sin embargo, de momento, toda la planificación que tenían les salió a Edom y les salió a Libna y se liberaron del yugo que tenían bajo el reinado de Yehudá. Y esto es una de las cosas, por lo menos en mi caso personal, que yo me quedo analizando, pensando. Yo digo, o sea, el ser humano se cree tan sabio y no sabe que lo que el Eterno hace es único. Y a veces pensamos que, yo puedo hacer ciertas cosas y nunca me va a pasar nada. Y el Eterno trabajando, como dicen, que trabaja desde la oscuridad, desde el secreto, desde el momento en el cual el ser humano nunca se entera. Y están sucediendo muchas cosas sin que el ser humano se entere.
Y cuando el Eterno decide que se hagan palpable a nuestra vida, entonces cuando comenzamos a decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué yo habré hecho? No, 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 es que ya estabas, ya estabas en un estado de disciplina y las señales no las quisiste ver. Y como no quisiste ver las señales, pues llega el momento en donde todo eso que ya estaba ejecutado por el cielo se te hace manifiesto para disciplinarte de una manera en la cual ya no puedas negarlo, en la cual ya no puedas decir, eso fue casualidad. Ah, tal vez no es para mí. Ah, no, yo no estoy tan mal. Y cuando sucede eso, es porque el Todopoderoso nos ama. Y como nos ama, nos disciplina. Y aquí, a pesar de que este impío estaba ya desde antes de tomar el reinado en su planificación, el Eterno ya había hecho un pacto con David y por amor a David comienza a disciplinar a este hombre para que preste atención, para que vea que del Eterno nadie se puede burlar. ¿Y cómo? Diciendo, mira, te voy a quitar el poder. Así es como a veces este pueblo me hace caso. Cuando ve que está en las manos de sus enemigos y no hay fuerza humana ni sabiduría que lo pueda ayudar. Cuando ve que al único que lo puede sacar soy yo. ¿Qué más hizo el Eterno para llamar su atención? Dice, Gam hu azeh bamod becharei Yehuda veyazen et yeshbi Jerusalem ve'eyidach et Yehuda. También este hombre, mira lo que hizo este hombre, también hizo lugares altos en los montes de Judá para fornicar. Y los moradores de Jerusalén se descarriaron juntamente con Yahudá. No solamente actuó de esa manera, no solamente corrompió a todo el sistema del reino, sino a Jerusalén, o sea, a todo lo de Jerusalén. Y yo estoy asumiendo que cuando habla de Jerusalén, está hablando de quiénes. Y aquellos mismos que eran los que enseñaron al pueblo a qué, a guardar los mandamientos, a la Torá, a los levitas y a los kohanim. Y también a aquellos de Yehudá. O sea, esto que construyó su padre, él comenzó a destruirlo. Y la amonestación llegó. No vamos a hablar tanto porque esto nada más nos da para hablar de otro tema, pero para que tengan una idea, aquí vamos a hablar de Elías. Ya han pasado muchos años y hay mucha gente que tiene esa teoría de que piensa que Elías se fue hacia el cielo y ya se desapareció y nunca más vio muerte. Mira lo que dice aquí. Después de varias generaciones en las cuales pasó lo de Elías, varias generaciones no, creo que 2 generaciones, la de Acab y estamos en la generación de su hijo Ocosías, una generación y media. Dice, Veyabó Elías, Veyabó Elié, Michtab Eliyahu, y le llegó a él una carta de Eliyahu a Hanabí, el profeta, Leemor, Kach Omer Yehvehei Elohei David, Evieja, Abija, Tahat, Asher Lo, Alachta,
Badarji Jehoshaphat Abija u Badarji Asa Melech Yehuda. Acuérdense que Elías estaba ¿dónde? En el reinado de Israel. Y el carro lo llevó al reinado de Yehudá, porque obviamente en Israel la malvada esposa de Acab lo quería eliminar. Está en el reinado de Yehudá y de ahí ve lo que está sucediendo y el Todopoderoso lo incita y le revela para que le dé este mensaje a este hombre malvado, hijo de Jehosafat. Y le dice: así ha dicho Yahweh, el Elohim de David tu padre, por cuanto que no has andado en los caminos de Jehosafat tu padre, ni en los de Asa, ni en los caminos de Asa, rey de Yehudá, Betalech Baderech Malchi Israel, sino que te has empecinado, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, Beta Adzabna, para fornicar et Yehudá ve et Yeshbi Jerusalén, y que hiciste fornicar a los de Yehudá y a los moradores de Jerusalén, Kahat Zino Beit Ahab Begam et Eyeha Beit Avija Hatobim Mimeja a Ranat. Has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho fornicar a Yehudá y a los moradores de Jerusalén, así como fornicó a la casa de Acab y además a tus hermanos, a la casa de tus padres, que eran mejores que tú, has matado. Y ellos vejei Nanef mi manefa gadolá beaimeja u bebeineja u beenishnasheja bebachol rakosheja. He aquí Yahweh te herirá con una grande plaga, y a tu pueblo, y a los hijos, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a toda tu hacienda. Veata behalaim rabim be mahala meeyeja ad yaadzu meeyeja mim jajolim yamim al yamim. Y así estarás con enfermedades muchas y con muchas dolencias en tus intestinos hasta que te salgan tus intestinos por la enfermedad día tras día. La actitud de este impío no fue: ay, dile al profeta Elías que yo me voy a arrepentir, que ore por mí. No, no parece nada de eso. Y aquí es cuando tú te das cuenta que nadie se puede burlar del Eterno. Puedes decir: no, yo tengo ya mi vida hecha, tengo todo el dinero que necesito para no depender de nadie. Ajá. Yo tengo todas las conexiones habidas y por haber. Este hombre era rey de Yehudá. Tenía a todos los médicos, levitas, cojanín, al servicio de él. Pero a aquel al que lo mueve y el que lo puede todo, no quería estar de su lado. Entonces, esto nos enseña que nosotros, por más que queramos, lo mejor que podemos hacer es amistarnos con el Eterno y serle fiel, serle sincero. Que cuando se nos amoneste, no hagamos como muchos en Israel y no israelitas también, que
que pusieron su cerviz dura, que no seamos duros de cerviz. Porque mira lo que se le dice a este hombre. Por cuanto hiciste esto, ¿sabes qué? A esa mujer, hija de Acab, a la cual tú tal vez amas, a la cual le has querido complacer, la cual es la que de una u otra manera eh, te ha llevado tal vez a esto. Mira, pues a ella ya no la vas a tener, a tus hijos tampoco. Te voy a quitar todo lo que tú dices que quieres y amas para que aprendas a que de mí nadie se burla. Y le dio esta sentencia. Y la cumplió. Verso 16. Vayar Yuhevehei al Jehoram et Ruach Hapelishtim Ha'arabim Asher al Yad Kochim, y despertó Yuhevehei contra Jehoram el espíritu de los filisteos, de los árabes, y junto con la mano de los etíopes, vaya a Lu, Bella Judá, Bella Vacaá, Bella Coá, Bellishbo, et Kol Arakosh, Ha Munatzah, Levaid Hamelech, Begam, Benu, Benashi, Velo Naazo, Lo Ben Kin, Im, Jehoacaz, Caten Benim. Y subieron sobre Yahudá y lo invadieron y se llevaron toda la hacienda que se halló en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, y no quedó de él hijo, sino solo Jehoacaz, el pequeño de sus hijos. Beajarei kol zot natvo Yuhevehei bema'ai lejali le'ein parfa mirfa. Y después de todo esto, después que le quitó la familia, le quitó todo lo que él pensaba que eran los que iban a seguir el legado de él, después de eso lo hirió, dice, en sus intestinos con una enfermedad incurable. Beyahi le yamim mi yamim u keat zoot haketz le yamim shanim bayatzi meim im achali veyamet me tahaleim raim velo azi lo imo zarfa kasharfat abotei ben shalim u shteim haya bemalcho beeshemona shanim melech beYerushalem veyalech bli hamadim veyabarahu beir David velo bekarot hamalechim. Qué triste, ¿verdad? Qué triste la vida de este hombre. Y aconteció que día tras día, conforme al tiempo, al cabo de los días de 2 años, se le salieron los intestinos a causa de su enfermedad, y murió con dolores malos, y no se hizo a él, su pueblo, fuego
O sea, no prendieron fuego como lo hicieron con sus padres. Y este hombre tenía 30 años, 32 años, era cuando comenzó, y 8 años reinó en Jerusalén. Y se fue sin haber sido deseado, y lo sepultaron en la ciudad de David, mas no en los sepulcros de los reyes. Qué triste cuando alguien escoge una vida así, porque de esos 8 años que reinó, solamente 6 años reinó normalmente. 6 años reinó y en 6 años cavó toda su tumba. Quiso destruir todo lo bueno que él vio, porque no fue que él no vio, que él vio, porque él estuvo ahí viendo cómo el Todopoderoso vio a un pueblo completamente humillado ante su presencia, rogando para que no los invadieran, y que el Eterno levantó un profeta y le dijo: no teman, esta pelea no es de ustedes, es mía. Sin embargo, viendo cómo el Todopoderoso había amonestado a su padre, no quiso hacer caso. Y en 6 años destruyó toda su vida. Se le da la sentencia y solo 2 años más tarde no solamente muere, porque cuando uno es malo, malo, pero todo el pueblo es malo igual que uno, supongamos el caso de que fuese así, que todo el pueblo fuese malo igual que él, pues todos aman la maldad y todos sufren por la muerte de ese malo, porque se les ha ido aquel que los ayudaba a hacer ellos malos. Sin embargo, aquí lo que nos da el indicio es que él había secuestrado a todo el pueblo y que lo que más deseaba ese pueblo era obedecer al Eterno y sacarse de encima a este malvado que los tenía secuestrados en todas las áreas y los arrastró a hacer lo que no era agradable al Eterno. Por eso dice: murió sin ser deseado, y lo sepultaron en la ciudad de David, mas no en los sepulcros de los reyes. O sea que no le tenían ni un chipito de respeto. Lo que hicieron, lo hicieron por el respeto que le tenían a sus padres y a David, por ser de ese linaje. Pero porque él fuese reconocido por haber hecho algo bueno, el pueblo no lo quiso. Y aquí es donde vemos lo que puede llevar a cualquier persona, incluyéndonos nosotros, a cometer todos estos actos. La mala influencia, la mala compañía, la mala vibra a la cual nosotros nos podemos sutilmente, así mismo, sutilmente, como cuando tú pones los pies en agua caliente, que primero tú sientes todo ese calentón y si los dejas ahí, mientras pasan los minutos ya el cuerpo se asimila, coge esa misma temperatura y ya no sientes ese quemazón o ese ardor. Así mismo, comenzamos a adormecernos y a ser partícipes por la influencia de aquellos que supuestamente no estamos haciendo nada malo. Eso es demostrarle amor. Eso es demostrarle cariño. Y para poner ejemplo más práctico antes de terminar, si sus hijos le dicen: quiero ir a ver la película de los muñecos que nosotros vemos así como demonios, que sabemos que hay una influencia detrás de todo eso, quiero ver esos demonios, quiero ver todas esas cosas porque están divertidos, eso es lo que me gusta, eso es lo que mis compañeros dicen que está bien. Usted no sea partícipe de eso y explícale con sabiduría, porque eso es una de las cosas que yo considero que a veces le hace falta mucho. Nos hace falta mucho la sabiduría y el tacto para hablar. Porque a veces es no. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Y eso no es educar. Eso no es educar. Educar a un niño o una niña o hablarle con respeto a tu esposa o a tu esposo
o a cualquier persona, no es decir, no quiero hacer esto porque no me da la gana. Eso no es correcto. No te voy a hacer eso porque no me da la gana. ¿Por qué no? Más a los niños no puedes decirle eso. Tienes que enseñarlo porque ellos están en una etapa que están absorbiendo todo. Entonces tú los vienes y les dices el por qué tú consideras y entiendes que eso no le va a hacer ningún bien. Y le explica y le puedes dar ejemplo de muchos casos, conforme obviamente la sabiduría que tú reconozcas que tiene el niño para absorberlo. Muchos casos en los cuales personas o niños vieron eso y no les fue bien, para que él entienda que eso no lo ve bien y que no le agrada al Dios al cual él está sirviéndole. Y tampoco es esa doble moral. La doble moral de que tú no lo vas a ver o tú no lo puedes hacer, pero yo que soy grande, que soy adulto, sí lo hago y sí lo puedo hacer. Porque eso es darle una doble moral. Y me acuerdo yo esos escenarios en los cuales los padres en donde yo vivía decían, si yo cojo a mi hijo con un cigarrillo, le voy a tumbar todos los dientes, pero él se fumaba una cajetilla al frente de su hijo. Entonces, eso no es correcto. Eso no es el ejemplo ni es la manera sabia de educar. Así que aprendamos de esto porque nuestro propósito es ir en este peregrinar, amolándonos, educándonos, sirviéndole al Todopoderoso, esperando que se manifieste la promesa del regreso del Mesías Yeshua. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro galardón. Shalom, Ubrahá, Legolam, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.